contrato firmado por esta nueva administración contrafigura para la compra de petróleo crudo. Es decir, continuó con la mentira de Acli, que en un comunicado oficial en febrero de este año el expresidente YPF Acli también generó esa mentira y esa desinformación. Entonces, la carta de la presidenta renunciante de YPFB pone en evidencia lo que hemos venido señalando hace tiempo atrás, de que en estos 20 años de gobiernos del MAS han destruido a YPFB por la corrupción, el prebendalismo y la mala gestión. Y temas que obviamente son insuficientes para que una presidenta con las condiciones y las calidades de la señora Cronenberg pueda resolver en tiempo oportuno si es que no tiene un respaldo político al más alto nivel. Y usted habrá visto que en los últimos días el exministro Medinaceli más parecía un consultor que un ministro de hidrocarburos, porque él decía que su único tema de dedicación prácticamente iba a ser el proyecto de ley de hidrocarburos, desentendiéndose y lavándose las manos de la situación crítica del suministro de gasolina, que hasta el día de hoy todavía eso no se ha resuelto adecuadamente. Es decir, no podemos pasar la hoja y decir ahora hay que concentrarnos exclusivamente en el tema de la reingeniería total de YPFB, como si el tema de la gasolina basura hubiera sido resuelto. Todavía se tienen que dar explicaciones transparentes, creíbles al pueblo de Bolivia. Hay información preliminar de que con Vitol no solo se han suscrito contratos en el anterior gobierno, sino también hay adendas con este gobierno. Esos contratos se los tiene que transparentar ante la opinión pública del país. El nuevo ministro y la nueva autoridad encargada de YPFB tiene que explicar qué es lo que se ha comprado con esos contratos, si ha sido gasolina base para ser mezclada con otros productos en el país y de qué manera se ha hecho esa mezcla y si eso ha sido una de las causas principales o no para el deterioro de la gasolina y el perjuicio de los motores. Se tienen que aclarar estos contratos también de petróleo crudo que han tenido una rebaja en 13 días de la unidad de barril de $20.88 a 8.9 y que con una adenda y un contrato original de esta nueva administración, de este gobierno, se lo viene arrastrando ese precio desde el 31 de diciembre del 2025. Entonces, todas esas cuestiones todavía no han sido aclaradas. En lugar de eso, nos han vendido este cuento de piratas, de los 5,000 cisternas con la gasolina contaminada. Y lo peor de todo es que lo han hecho salir de vocero de esto al presidente, como si el presidente fuera el fusible del ministro y no el ministro del presidente. Por eso yo veo un dato positivo de que lo hayan retirado a Medinaceli, porque Medinaceli de alguna manera no le ha estado dando toda la información del caso al propio presidente del Estado, y si bien significa un paso atrás que ha dado el presidente, pero es para avanzar dos, porque el mayor daño político a su investidura y a su imagen hubiera sido seguir manteniéndolo a un ministro que su principal tarea era como un consultor tratar de hacer una buena ley de hidrocarburos, pero no resolviendo el problema que todavía seguimos arrastrando desde el anterior gobierno, pero que también continúa en este con el tema de la gasolina basura. Ahora, doctor, a ver, lo que dice la señora Cronenberg en su carta es preocupante porque devela que dentro de la estructura de yacimientos las cosas se vienen manejando igual. Se viene hablando de que tiene que hacerse una limpia, se tiene que cambiar un montón de cosas al interior de yacimientos. ¿Por qué no se ha podido hacer? ¿Había algo que impedía que se pueda limpiar a estas estructuras de funcionarios que ahora son acusados de una y otra cosa? Pero además de eso, vinculado a que no se sacaron a esos funcionarios, ¿por qué se mantienen esos contratos con Vitol, con Trafigura? ¿Qué hay detrás de eso, doctor? Es una estructura petrificada, fosilizada, como denota la carta de la expresidenta de YPFB, que se ha consolidado durante 20 años largos de los gobiernos del MAS y que el mando político del nuevo gobierno, especialmente del ministro de Hidrocarburos, que ha sido cambiado el día de ayer,
no tuvo la suficiente voluntad política para cambiar. No podemos pedir, obviamente, en 6 meses una reingeniería total de YPFB, que inclusive tiene que ver con un cambio parcial a la propia Constitución, porque cuando el presidente dice que ya no se dedique a comercializar hidrocarburos, en la Constitución uno de los roles que tiene YPFB es comercializar el combustible. Entonces, esa es una reingeniería de más largo aliento, de más larga data, pero sí se deberían haber tomado medidas radicales y oportunas para hacer una purga de los altos mandos o mandos medios jerárquicos, tanto al nivel técnico como administrativo, sobre todo encargados de esas áreas sensibles como la compraventa y la provisión de los combustibles en el país. Eso sí se debería haber cambiado de manera radical y se debería haber hecho un nuevo estilo de contrataciones totalmente transparentes desde el inicio, informando a la población boliviana abiertamente de que esas filas en los surtidores que estábamos heredando de la pésima gestión del gobierno de Arce y YPFB han desaparecido porque en la nueva política, de manera transparente, se la ha hecho de esta manera. Se han hecho estos contratos con estas empresas, con estos procedimientos, se ha pagado este monto, la calidad del producto que se ha obtenido es este, ha sido un producto base para combinarlo con otro, por ejemplo, como el etanol, y en base a eso tener la mayor provisión de gasolina, o no ha sido así. Es decir, tantos temas que han quedado pendientes en el tintero y que en lugar de esclarecer esas dudas a la opinión, cada versión que cambiaba el gobierno para explicar la gasolina basura se volvía menos creíble porque iban cambiando de una versión a otra y lo usaban de vocero al propio presidente del Estado. Entonces, obviamente, en ese aspecto específico de la crisis de la gasolina y de la provisión de combustibles, lamentablemente la mala práctica no ha sido dejada de lado y eso es lo que ahora tiene que demostrar el nuevo ministro y la nueva autoridad de YPFB, de que se va a cambiar radicalmente toda la forma de proceder en la adquisición de estos combustibles de manera transparente a los ojos de la población. Doctor, justamente en ese tema, el que tocaba el presidente en la jornada pasada, el tema de las funciones que tiene que tener Yacimientos. Entiendo que el proyecto de ley que están preparando también debería incluir un cambio a la Constitución para permitir que otras empresas comercialicen. Pero este es el punto álgido. Quizá Yacimientos tendría otra perspectiva si no comercializara, si no tuviera la posibilidad de hacer esos negociados para traer el combustible y se dedicara simplemente a explorar y a producir. Bueno, justamente para eso necesita una reingeniería total, porque ni siquiera ha podido hacer bien lo mínimo, porque Evo Morales, en la estafa histórica que hizo al país y Arce Catacora, nos ofrecieron que al día de hoy, después de 20 años largos de gobiernos corruptos, prebendales e ineficientes, YPFB debería estar compitiendo con Petrobras como líder en exploración y explotación de hidrocarburos y de gas en Latinoamérica. Y en lugar de eso nos han dejado una empresa devastada por la corrupción, la mala gestión y el prebendalismo, y ni siquiera ha podido dar buen combustible al país, que era lo mínimo que podía hacer Yacimientos y que hasta un privado lo podría hacer igual o mejor. Entonces, para que asuma los nuevos desafíos que dice el presidente, no solo que además hay que hacer un cambio a la Constitución, y ahí habrá que ver si primero van a hacer la ley y después el cambio a la Constitución, lo que más bien parece que debería ser al revés, pero bueno, se analizará ese tema detalladamente, pero lo importante es que YPFB, ¿no? Para que pueda ser un líder en Latinoamérica en la exploración y producción de hidrocarburos, van a tener que hacer lo que dijo la señora Cronenberg en su carta, una reingeniería total de la empresa, porque estamos viendo que al día de hoy, en el mínimo que se le pide, que es darnos buena gasolina al precio que estamos pagando, con un primer corte de la subvención antes de la guerra en el Golfo Pérsico con Irán, entonces no lo está haciendo bien, lo mínimo que debería hacer. Por lo tanto, empezaremos a resolver lo mínimo minimorum que debe hacer bien y que no se justifica que no lo haga al día de hoy, donde
se ha cortado parcialmente por lo menos la subvención, y a la vez, paralelamente, vayamos a hacer una reingeniería total de YPFB, incluyendo los cambios necesarios al diseño que está en la propia Constitución. Doctor, hay una pregunta que todo el mundo se hace, porque en estos días incluso han habido algunos parlamentarios que aseguraban que todo lo que está pasando, todas las denuncias y todos los detalles que han venido surgiendo, tenía la intención de hacer desaparecer a Yacimientos, privatizarla. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, con tantos temas de corrupción, con tantos temas que han dañado la economía del país, ¿es necesario salvar a Yacimientos o hay que buscar otro rumbo para la empresa? Yo creo que es urgente hacer un rediseño de Yacimientos para que se adecue a los nuevos tiempos en base a al propio diseño que está en la Constitución, y que probablemente ese diseño ya esté desactualizado. Ese es el problema de haber metido, por un populismo trasnochado de Evo Morales y por un estatismo trasnochado, haber metido mucha ideología en la Constitución, que al día de hoy se vuelve una camisa de fuerza y no te permite ni siquiera atraer grandes inversiones que necesita, entre otros, el sector de hidrocarburos. Entonces, ese es un tema clave, el de la reforma parcial a la Constitución, y es como que el gobierno se ha olvidado de ese tema, que es un tema estructural principal para que podamos atraer inversiones de alta calidad que nos permitan el desarrollo y el despegue económico del país después de este desastre que hemos heredado de estos 20 años de gobiernos del MAS que han destruido la economía. Entonces, el tema central está que si harías un nuevo diseño constitucional y una reingeniería adecuando a YPFB a los nuevos tiempos, puedes tener un YPFB que dé una solución positiva a los problemas del ciudadano y de la gente. Y cuando ponen ese patrioterismo barato, ¿por qué digo patrioterismo barato? Una cosa es ser patriota y otra cosa es ser patriotero. Acli en sus comunicados, cuando negaba que no había el contrato con Trafigura y que después lo reconocieron a los pocos días en una conferencia de prensa, decía: todo aquel que hable mal de YPFB quiere afectar al Estado y al pueblo boliviano, igual que los otros patrioteros que han destruido en la época del MAS esta empresa, diciendo que lo que quieren es hacerla quedar mal para privatizarla. Falsedades totales. Acá lo que funciona mal por corrupción y por mala gestión, sea el gobierno que sea y tenga la ideología que tenga, es obligación de los legisladores y también es derecho del pueblo a saber la verdad para corregir los problemas, porque si no, en lugar de resolver los problemas, resulta que vamos a ahondar los problemas y vamos a llevar a una situación imposible como se la está llevando no solo el tema de energía, de hidrocarburos en YPFB, sino muchas otras áreas sensibles del Estado. Entonces, la verdad nos hace libres. Acá lo primero que tienen que hacer los gobiernos es decirle la verdad al pueblo de Bolivia frente a cualquier problema que se presente, y eso es lo que no estamos viendo al día de hoy en el tema de la gasolina de mala calidad. Doctor, la última, ¿qué debemos esperar? ¿Qué se debe esperar del nuevo ministro de Carlos Blanco? Primero, que está bien que atienda el tema de la reingeniería total de YPFB, pero no puede dar por superado el tema de la gasolina basura. Seguimos en una crisis en el tema de la distribución de la gasolina basura. Tiene que remover y purgar todos aquellos medios, mandos y mandos jerárquicos y técnicos que han contribuido a que se distribuya esta gasolina basura. Tiene que hacer una purga. Tiene que darle información veraz, completa y transparente, mostrando los contratos y las adendas con Vitol y señalando claramente dónde están esas responsabilidades, y si le corresponde también a la gestión del anterior presidente de YPFB, también se tendrán que determinar esas responsabilidades, y tiene que decirnos de qué manera está solucionando estructuralmente el problema de la gasolina basura. Si el problema está en que se compra gasolina base, que tiene niveles bastante deficientes en cuanto a la calidad y que con la mezcla que se hace en Bolivia eso se empeora, entonces tendrá que decir la verdad si es que es eso lo que está ocurriendo o no es eso, o cuál es el problema de la gasolina que están comprando, y que Bolivia es el único país que tiene ese problema.
No sé si usted ha escuchado lo mismo del tema de que se friegan los motores en Perú, en Chile, en Argentina, en Paraguay. Yo no he escuchado en otros países, solamente acá. Entonces, ese es un tema que el gobierno no puede decir, damos la vuelta a la página, esto ya está resuelto y ahora solamente nos vamos a encargar de ver la reingeniería total de YPFB. Tienen que solucionar urgentemente el tema de la gasolina de la mala calidad y demostrarle al ciudadano que lo están haciendo de esa manera. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. Un cordial saludo, César, y hasta próximo contacto.